Muy buenos días, amada iglesia. Seamos todos bienvenidos a esta nuestra casa, la casa del Señor. Es nuestro privilegio cada semana reunirnos todos juntos para adorar a nuestro Dios. Ahora les voy a pedir que estemos todos de pie para poder dar inicio por medio de nuestra doctrina. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y juntos el cuarto. Porque la ciudad es espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Oremos, hermanos. Soberano Dios y gran Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar tu día en tu casa, casa de oración. Señor, tu palabra dice que debemos de orar por las autoridades, toda persona colocada en autoridad, en eminencia en los diferentes países que componen este planeta Tierra. Señor, que mediante tu palabra ellos puedan llegar al conocimiento de la verdadera verdad y de esta manera puedan tomar decisiones para la correcta conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, por aquellas personas que están atravesando enfermedades en sus pueblos. Oramos por Rafael Rendón, el hermano Roberto Vivara y su familia, la hermana Catalina Velarde y toda su familia, la hermana Leticia de García. Señor, pedimos por estos hermanos y hermanas que tú les des la sanidad que en tu voluntad has decidido
concederle a cada uno de ellos. Es el deseo de nuestro corazón que sean restablecidos total y completamente. Oramos también, Señor, por aquellas personas que se encuentran atravesando pruebas y dificultades. Que usted, Padre bendito, sea fortaleciendo sus vidas para que ellos puedan atravesar esas dificultades por las que se encuentran hoy, sabiendo, Señor, que nunca una crisis, una prueba es eterna, son pasajeras para tus hijos y pronto vendrá el regocijo que tú puedes proporcionar a tus hijos. Señor, que cada uno de nosotros predispongamos nuestras mentes y corazones para escuchar tu palabra y por sobre todas las cosas obedecerla. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana hemos venido a alabar al Señor. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que justifica al pecador, el Dios que justifica a la persona que pone su fe en la obra completa del Señor Jesucristo. Él es el Dios de Abraham. Les invito a cantar el himno número 12, al Dios de Abraham. Tu santo nombre alabaré. Himno número 25.
Rogamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Los voluntarios desconocidos. Escuchemos con atención y los nombres de los grandes héroes de Estado se nos hicieron muy familiares. Y permítame nombrar alguno de ellos. Simón Bolívar, todos lo conocen. Eloy Alfaro, Abdón Calderón, Juan León Mera, Joaquín de Olmedo y muchos más. Quedamos para siempre endeudados con ellos por su magnífica dirección y su celo patriótico. Y también parecen hablar elocuentemente desde el pasado los monumentos, los edificios, los puentes, los pueblos, las tumbas. Pero hay también otro grupo de hombres y mujeres y rostros que igualmente merecen nuestra alabanza. Son las luces menores, entre comillas, las luces menores que pavimentaron el camino para los renombrados, también entre comillas. Sin estos voluntarios desconocidos, ningún líder puede jamás realizar su vocación. Pero viene la pregunta: ¿cuán fácil es olvidar a los desconocidos? ¿Cuán fácil es olvidarse de ellos? Si usted desea fama y reconocimiento, muy probablemente no logrará ser un líder o un verdadero creyente en Dios. Y sus esfuerzos quedarán sin recompensa por toda la eternidad. Eso no es una amenaza, es una promesa. ¿Recuerda usted lo que Jesús nos enseñó en Mateo 6:1, que voy a leer? Mateo 6:1. Amén. Y Mateo 6:1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto de ellos. De otra manera no tendrías recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y con palabras aún más fuertes, el Señor Jesús nos expresa en Mateo 20, 25 al 28, lo siguiente. Mateo capítulo 20, los versículos 25 al 28 que paso a leer. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos podemos nombrar dirigentes que llegaron a ser casi desconocidos con el objeto de lograr que se hiciera una tarea. Eso nos parece extraño como ciudadanos del siglo XXI.
Pero Dios está dispuesto a bendecir a líderes y creyentes únicos que genuinamente no se preocupan por quién reciba la gloria. Tales líderes o tales creyentes son sumamente raros, pero es bello encontrarse uno con unas personas notables que no tienen que ser superestrellas. Voluntariamente permanecen desconocidos. Ellos son los auténticos siervos y servidores de Dios. Entonces surge una pregunta. En primer lugar, ¿cómo identificar a este grupo de desconocidos? ¿Cómo dar crédito a los muchos desconocidos que se deleitan en cubrir las posiciones de apoyo para que la obra sea realizada? Hay varias personas de esta clase que parecen y que aparecen en el capítulo 11 del diario de Nehemías, un capítulo que pudiéramos titular El campo de los olvidados de la Biblia. Allí hallaremos las cruces de personas desconocidas y de nombres tal vez impronunciables, oscuras y olvidadas, pero representan una fuerza masiva que hace que la palabra de Dios sea emocionante. Usted no puede, sin embargo, apreciar los nombres de las personas de Nehemías en el capítulo 11 si no sabe la razón por la cual aparecen allí. Hagamos un recordatorio de los capítulos anteriores para poder entender por qué están los nombres de las personas en este capítulo 11 de Nehemías. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías y vámonos al capítulo 7 para leer en primer lugar el versículo 1 y 2. Nehemías capítulo 7, voy a leer el versículo 1 y 2. Amén. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Los nombres de estos dos hombres que aparecen aquí no son conocidos y no se dice nada más de ellos, pero ellos están entre el grupo de los desconocidos. Fueron los delegados que pusieron en práctica los deseos de Nehemías, el gobernador. Luego el versículo 3 dice que Nehemías estableció un programa para la ciudad, y voy a leer el versículo 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Así que había un sistema de seguridad. Se habían establecido una fuerza policial y se estaba manteniendo y habiendo comenzado alguna forma de vida normal.
La ciudad tenía todo, excepto el ingrediente más importante, el pueblo. Estaba vacío, no estaba el pueblo ahí, estaba fuera de las murallas. Veamos el versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, la ciudad espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Estaba prácticamente vacía la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué no hay mucha gente en la ciudad de Jerusalén? Ante todo, la ciudad había estado sin muros durante 160 años. 160 años sin muros. Si mis cálculos no me fallan, los judíos pasaron 70 años en cautividad y otros 90 años estuvieron ausentes de la ciudad antes que Nehemías apareciera en el escenario. Así que durante más de 160 años, Jerusalén fue solo un poco más que una pila de escombros, un gran basurero. Si usted hubiera vivido allí, hubiera sido presa de todos los enemigos. Entonces, ¿qué había hecho la gente? ¿Qué había hecho la gente? Se había construido hogares espaciosos, amueblados, con derroche, pero en los suburbios, en la parte perimetral. La mayoría de los judíos se habían olvidado de la vida urbana y estaban en la parte perimetral, como quien dice en San Borondón. La otra razón que explica la falta de gente en la ciudad era el hecho de que si alguno se mudaba allí, tenía mucho trabajo por delante. ¿Por qué? Porque tenían que remover escombros, piedras y restos que era lo que había por todas partes dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo podrían lograr que la gente ocupara la ciudad? ¿Cómo? Esa pregunta tuvo que haber molestado mucho a la Cámara de Comercio de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Tenían que hacer un plan para eso. Volvamos ahora al capítulo 11 de Nehemías y vamos a leer el versículo 1. Nehemías 11:1. Amén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Miren lo que dice aquí el versículo: habitaban algunos en Jerusalén, algunos, sí. Allí moraban los miembros de la Cámara de Comercio, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Ellos tenían que hacerlo, era parte de su responsabilidad. Esa era la forma como ellos conseguían su bono anual y por eso tenían que estar ahí. Probablemente eso era parte de un plan del incentivo para animar a otros a vivir en la ciudad. Pero el resto del pueblo no vivía allí. Vivían fuera, en los alrededores, en las atractivas aldehuelas del valle, en los suburbios. Hubo 2 cosas que hicieron que el pueblo se mudara a Jerusalén. La primera, como dice el versículo 1, echaron suerte, así dice, echaron suerte, para que 1 de cada 10 se mudara al área urbana. Este grupo se mudó a la ciudad por fuerza, no voluntariamente. Era algo parecido a la manera como el gobierno de Sixto Durán Ballén en la guerra del Cenepa aquí en Ecuador reclutaba hombres para el ejército, de la misma manera. El segundo método de traer a la población es de interés aún mayor para nosotros,
Y voy a leer el versículo 2, Nehemías 11:2. Y bendijo el pueblo a todos los varones, y escuche bien lo que dice ahí, que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. A los que se ofrecieron voluntariamente para habitar nuevamente la ciudad de Jerusalén, que dice la primera parte del versículo 2, bendijo el pueblo a todos esos varones. En el versículo 1 no se mencionaron los voluntarios. Ese versículo nos dice que si la suerte caía sobre un hombre, este y su familia estaban obligados a mudarse a la ciudad. No había otra alternativa. Entre las 9/10 partes de la población se quedó fuera del muro. Hubo algunos que fueron extrañamente movidos por Dios a ofrecerse para vivir en el área urbana. Lo que hace que esto sea significativo, hermanos, es la palabra que se tradujo mediante los términos voluntariamente se ofrecieron. Voluntariamente se ofrecieron. Es una palabra hebrea, hermanos, que significa impulsar, incitar desde dentro. En esta palabra está inherente la idea de la generosidad interna y de la disposición. En otras palabras, estos que se ofrecieron voluntariamente fueron conmovidos en lo profundo de su ser. Fueron incitados por Dios a mudarse y ellos lo hicieron. ¿Puede imaginarse usted eso? Estas personas que vivían en los suburbios fueron escogidas por Dios para mudarse de los suburbios de la ciudad interna, y ellas lo hicieron con diligencia y generosidad. Si ellos no hubieran ofrecido voluntariamente, difícilmente hubiera prosperado la ciudad, ni hubiera podido resistir aquellos ataques del enemigo que le vinieron en años posteriores. Y en segundo lugar, vamos a hacer un pequeño análisis de estos desconocidos. Un erudito hizo un trabajo intrincado y calculó y determinó que probablemente en las zonas adyacentes a Jerusalén había 1 millón o más de personas. La 10ª parte de esa población se mudó por la fuerza, porque fue por sorteo. Pero un gran número de ellos entró en la ciudad por cuanto fueron impulsados desde adentro de su corazón. Se convirtieron, por decirlo, en los voluntarios desconocidos. Difícilmente menciona la Escritura el nombre de alguno de ellos. Es un hecho que el nombre de los voluntarios desconocidos no aparecen nunca con luces. Y en el libro de Éxodo, capítulo 35, no vamos a leer nada por el tiempo, solo el nombre del capítulo. Después usted lo puede buscar en su casa. En el libro de Éxodo, en el capítulo 35, hallamos a un grupo de individuos que eran expertos en bordados, tejidos y otras artes. Fueron los que agregaron los toques más finos al tabernáculo. En Éxodo 35 se hace referencia a los que voluntariamente ofrecieron su sustancia, talento y servicio para las cosas de Dios. La misma palabra hebrea en Nehemías 7 se tradujo voluntariamente se ofrecieron, se halla también en Éxodo, en el capítulo 35. Ahí también se halla. Se ofrecieron voluntariamente a Dios, difícilmente se recuerda uno de esos nombres, con excepción del nombre de Moisés, el líder, y del nombre de Aarón, su ilustre hermano. Los demás no aparecen. Pero el proyecto total de embellecimiento del tabernáculo hubiera fracasado si esos voluntarios desconocidos no hubieran puesto su granito de arena ahí. Y en tercer lugar, vamos a ver las obras de los desconocidos.
Vamos nuevamente a Nehemías 11. Nehemías 11 halló 5 grupos específicos que voluntariamente dieron algo, y lo sobresaliente es que lo dieron, que todo lo que ellos dieron, ¿saben qué es lo sobresaliente? Que todo lo que ellos dieron fue anónimo. Y entonces vamos a analizar rápidamente estos 5 grupos voluntarios que tuvo Nehemías. Acabamos de leer con respecto al primer grupo en el versículo 2, y voy a leer Nehemías 11:2. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aquí tenemos el primer grupo. Estaban incluidos aquellos que voluntariamente se mudaron a la ciudad. Ellos arrancaron sus raíces domésticas, abandonando sus bellos hogares en San Borondón, y comenzaron de la nada. Se sometieron a un gobierno que ellos no habían elegido y vivieron en una ciudad custodiada por un grupo de policías que ellos no conocían. Aunque estos parecieron insignificantes, fueron muy importantes por cuanto llegaron a ser los nuevos habitantes de la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver ahora el grupo número 2. Se menciona en los versículos 10 al 12. Nehemías 11. Vamos a leer los versículos 10 al 12 para ver el segundo grupo. De los sacerdotes, Jeradías, hijo de Jehiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Meriot, hijo de Ahitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa. ¿Cuántos? 822. Y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelaías, hijo de Ansi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Bien, hermanos, aquí en este segundo grupo vemos a 822 personas que voluntariamente trabajaron dentro del templo. Estos son los que trabajaron dentro del templo. Era un gran grupo, hermanos. Este grupo se ofreció también voluntariamente para la obra de Dios, en la casa de Dios. Así que ahora tenemos 2 grupos de personas que voluntariamente se ofrecieron: los que se mudaron a la ciudad, y los que ya estando en la ciudad se ofrecieron voluntariamente para el ministerio del templo. Este segundo grupo sostuvo fielmente la obra con sus talentos y con sus dones. El templo no tenía ujieres, no tenía técnicos de televisión, técnicos de iluminación. El templo no tenía ni ingenieros de sonido, todo como lo tenemos hoy. En algunas iglesias, por cierto. Pero podemos creer que cada uno de esos grupos de 822 tenían una tarea muy importante, muy importante. Bueno, ahora pasemos al tercer grupo. Y lo encontramos en los versículos 15 al 16. Nos hablan de los levitas y de los principales levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y voy a leer versículos 15 y 16 para ver y descubrir el tercer grupo. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricán, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josafat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Aquí vemos otro grupo, el tercero. En aquellos días la expresión obra externa no se refería a aquellos que hermoseaban los jardines del templo.
El versículo 16 se refiere a los líderes que trabajaban fuera de la casa de Dios, los que juzgaban, manejaban los asuntos civiles, aconsejaban y servían al público fuera del sitio de adoración. A eso se refiere. Probablemente usted no puede recordar ni uno de estos nombres. Es casi como si Dios hubiera dicho: no quiero que se recuerden esos nombres. Son como aquellas pequeñas cruces blancas del cementerio. No los recordamos individualmente, sino más bien como una masa de trabajadores voluntarios que hicieron posible que cosas importantes continuaran hacia adelante sin ningún impedimento. Ningún negocio podía existir hoy durante largo tiempo sin el esfuerzo extraordinario de personas anónimas que diligentemente trabajan sin aparecer como individuos destacados. Hay muchos. Permítanme nombrar algunos. La secretaria que maneja interminables detalles, los miembros del Ministerio de Limpieza, que mantienen el templo limpio y pulcro, el pastor que oye quejas y mantiene la paz dentro de sus filas, y los maestros y siervos que trabajan en la cocina, que no tienen publicidad. Un cuarto grupo de voluntarios desconocidos se nos presenta en el versículo 17, el cuarto grupo. Vamos a leer el cuarto grupo en el versículo 17, Nehemías 11, 17. Y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de, ¿qué cosa? De la oración. Bukías, el segundo de entre sus hermanos, y Abad, hijo de Samúa, hijo de Galad, hijo de Edutún. Probablemente usted ni sabía que existía Matanías, tal vez no sabía, pero Dios dice que él fue un líder. ¿Y dónde fue líder? ¿Dónde fue líder? Según el versículo, él dirigía de rodillas. ¿Eso era importante, hermanos? ¿Era importante eso? Créalo o no, él era una de las causas principales del éxito del templo, porque este grupo era el que oraba. El que oraba. Daba tiempo de la oración, dice. Tal vez él no podía predicar, pero él sí podía orar. Sí podía orar. Como ha sido siempre el héroe de la iglesia de Jesucristo, del cual nunca se canta, es el santo, es el Hijo de Dios que vive de rodillas, como un héroe desconocido. Siempre los grupos de oración deben de ser héroes desconocidos. Deben de ser héroes de rodillas, no con luces, sino con la gloria de Dios. Y yo le pregunto, ¿ha estado usted alguna vez en contacto con un guerrero de oración? Si no ha estado, ha perdido un gran gozo. Yo estuve en contacto con una de estas personas hace algunos años, muchos años, cuando por primera vez comencé a pensar seriamente en el ministerio. Tuve
el deleitoso privilegio de ser colocado en su lista de oración. Ella era una mujer extraordinaria. Podía citar capítulos de Isaías con facilidad. Grandes trozos de la escritura salían de su boca. Ella estaba con la Biblia o estaba de rodillas. Pero poca gente de la iglesia sabía siquiera que ella estuviera presente. Esta guerrera de oración oró por mí mientras estuve en el seminario. Luego me respaldó durante mi experiencia en el ministerio del evangelismo. Ella nos animó a mí y a mi esposa y a los hijos de nosotros. Y ella oraba por nosotros cuando pasábamos pruebas y dificultades, y también cuando estábamos en la cima sin ninguna dificultad. Pero la mayoría de las personas que me conocen no saben nada de esta voluntaria desconocida. La Matanías de mi vida, que derramó su alma delante de Dios para que Él me utilizara para su gloria. Esa fue la razón por la cual fue conocido el individuo del cual se nos habla en Nehemías capítulo 11, el versículo 17. Él oraba. Él oraba. Finalmente, en el versículo 22 de Nehemías 11, nos habla acerca del quinto desconocido. El quinto desconocido está en el versículo 22. El jefe de los levitas en Jerusalén se llamaba Uzi. Uzi. Nunca en mi vida he conocido una persona que se llame Uzi. ¿Ustedes habrán conocido? Sí, uno aquí. Esa es una excepción de la regla. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Bueno, él era de los hijos de Asaf, los cantores para los servicios de la casa de Dios. Lo más importante es el amor. Dice que los hijos de Asaf construyeron el clan que se convirtieron en los cantores del tabernáculo. ¡Qué cosa tan tremenda, hermanos! Estas personas cantaban voluntariamente para la gloria de Dios. Permítanme hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Recuerda usted a esos desconocidos? ¿Recuerda usted a esos desconocidos? El pueblo que voluntariamente se mudó a la ciudad, el primer grupo. El pueblo que trabajó en el templo, el segundo grupo. El pueblo que trabajó fuera de las áreas adyacentes del templo, el grupo 3. El pueblo que voluntariamente oró, el grupo 4, y el grupo 5, el pueblo que cantó en los servicios dedicados a Dios. Todos ellos fueron voluntariamente sus siervos desconocidos. Hermanos, permítanme dirigirme a mi gente anónima. Disculpe que use esa palabra, a mí, pero lo digo con amor. Mientras termino este mensaje, mi mente está llena
de rostros de aquellos que trabajan tras bastidores para que mi servicio al Señor no se estanque, no se detenga. Mi esposa en la casa, en el templo, me apoya fiel y constantemente, me estimula, trabaja con nuestros hijos y nos levanta la pereza. Todos sin ninguna gloria y a veces hasta mal interpretada y lo peor, señalada. Algunos hermanos que se aferran a la palabra por medio de los estudios bíblicos que vienen fielmente los jueves, los audios día y noche, los de la academia dominical que se esfuerzan porque las actividades salgan cada vez mejor, héroes desconocidos, los miembros de los grupos de limpieza que cumplen una labor estratégica, desempeñan sus responsabilidades con esfuerzo. Las personas que cantan en los cultos y tocan los instrumentos en los servicios entre semana y los domingos tras domingo. Las personas que oran, que ayudan en la cocina, que enseñan, que sirven en el evangelismo, en teatro, los que dan, que son muy pocos, pero dan, y los que son fieles en sus diezmos, que también son pocos, pero por lo mismo dan, los que visitan, las hermanas de benevolencia que voluntariamente dan con amor, los hermanos que con esmero se encargan de festejar los cumpleañeros y recordarles que somos uno en la familia del Señor, los de la cámara y filmación, iluminación, los que graban los mensajes. Hay otros que ayudan con el estacionamiento, el mantenimiento y un gran número de otras tareas voluntarias. Sin ellos, sin Dios y sin ellos, este templo, esta iglesia se reduciría a tediosos e interminables detalles que se convierten en caos del ministerio en la casa de Dios. Alaba a Dios por cada uno de ellos que voluntariamente permanecen sin recibir el beneficio del aplauso público. Con profunda gratitud, libremente expreso su significación. Con frecuencia se me pregunta ¿cuál es su personaje bíblico favorito? Supongo que la mayoría de las personas esperan que yo diga David, o Elías, o Pablo, o Moisés. Sin embargo, al continuar leyendo las Sagradas Escrituras, los sorprendo con un grupo de nombres como Jabes, Amos, Enoc, Mefiboset, Epafrodito, Onesíforo y por supuesto Habacuc. Realmente entre mis personajes principales están ellos.
Todos fueron grandes hombres y maravillosos creyentes, pero ellos también fueron voluntariamente anónimos, de los cuales no se oyó mucho. Cada uno, sin embargo, fue un gran líder. He pasado un tiempo considerable leyendo sobre los muchos voluntarios desconocidos. Y esos voluntarios desconocidos son ustedes, que sirven por amor y en amor a su iglesia, no a su pastor, a su iglesia, porque sin ustedes mi servicio no tendría el éxito que Dios tiene. Amén. Vamos a cantar el himno número 259. Puedes repetirlo. Para la oración final. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que das a tu iglesia de tener héroes que no necesitan el aplauso, porque usted conoce cuáles son, y mediante este apoyo que recibimos de ellos podemos seguir adelante, porque una iglesia, una congregación, un templo no lo puede manejar solo el pastor. Tiene un equipo de desconocidos que están atrás, tras bastidores que nadie los ve, pero usted sí los ve. Y la recompensa está asegurada porque usted lo ha prometido. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.